Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el pecado de las ofensas. Vamos a ver dónde está el pecado en la ofensa según lo que enseña Jesucristo, según nosotros entendemos las enseñanzas de Jesucristo más bien. Entonces, para ello vamos a ver en Mateo 6 a partir del verso 9, cuando Jesús les está enseñando a sus discípulos sobre la oración y sobre el cómo orar. Y les dice: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Luego dice, esta es el modelo de oración que nos narra aquí en el libro de Mateo, pero inmediatamente después, verso 14, en el mismo párrafo, digámoslo así, nos dice cuál sería el motivo por el cual debemos de orar según este modelo. Y hace hincapié en ello diciendo lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, aquí en este texto, el evangelista entendió que Jesús estaba haciendo un énfasis en el asunto del perdón de las ofensas a los demás, cuando les dio este modelo de oración. ¿Por qué? Porque estas eran cosas que Jesús normalmente iba repitiendo una y otra vez. Jesús habló mucho sobre lo que es el amor a los enemigos. Lo vemos, por ejemplo, en Mateo 5:44, que Jesús dijo: pero si yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por aquellos que os ultrajan y persiguen. Entonces, Jesús está constantemente desafiando ese estado de nosotros estar ofendidos con los demás. Y nos está mostrando que no debemos, de hecho, estar ofendidos respecto de los demás. También nos dice en Mateo 18, 21 al 22, nos enseña Jesús sobre el asunto de perdonar repetidamente. Y allí habla del perdón cuando Pedro le pregunta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí, o a mi prójimo que peca contra mí. Y él le dice hasta 70 veces 7, porque Pedro le pregunta si hasta 7 veces. En Mateo 5, 23, 24, Jesús enseñó que antes de presentar una ofrenda en el altar, es necesario ponerse de acuerdo con aquel con el cual estamos ofendidos. Es decir, Jesús insiste una y otra vez en que debemos de no estar ofendidos con los demás. En Lucas 6:37 Jesús dijo: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y aquí Jesús nos exhorta a no juzgar, a no condenar a los demás, sino a perdonar y a tener misericordia de los demás. Este perdón no es posible en medio de la ofensa. Y lo que quiero traer a colación justamente aquí es esto: que estar ofendido es pecado. Cuando nosotros estamos ofendidos con alguien, cuando nosotros estamos ofendidos con otras personas, el estar ofendidos, eso constituye un pecado. ¿Por qué es pecado? Es justamente porque es contrario al perdonar. No podemos estar ofendidos y al mismo tiempo haber perdonado. Cuando hemos perdonado, entonces ya no estamos ofendidos. Y si no perdonamos y nos mantenemos ofendidos, entonces nos ha faltado el amor. Y cuando falta el amor, ahí está el pecado. El no perdonar es pecado. El no amar es pecado. Por lo tanto, el estar ofendido contra alguien, contra una o varias personas, eso es pecado. Es fuerte porque es un pecado en el que se incurre mucho. Y es un pecado tan delicado, digámoslo así, que se entremezcla incluso como cosa buena muchas veces. Es decir, se ve a veces como cosa buena el estar ofendido con alguien o con un grupo de personas
por algo, por ciertas cosas que se entiende en la sociedad y se comprende, y muchas veces es así, que están mal hechas. Personas que hacen lo mal hecho ante nuestros ojos o ante los ojos de la sociedad, y nosotros nos ofendemos por ello, o que lo hacen contra nosotros directamente, pero que socialmente es aceptable que estemos ofendidos por ello, y por tanto nosotros reivindicamos esa aceptabilidad de esa ofensa y permanecemos ofendidos y con orgullo de estar ofendidos. De hecho, incluso esto se ve hasta bien y hasta puede ser premiado. El estar ofendido socialmente puede ser premiado, el estar ofendido frente a una situación, frente a una persona, frente a un grupo de personas, frente a un gobernante. Es decir, que esto es hasta bien visto, este pecado. Pero es pecado. ¿Es pecado por qué? Porque es faltar al amor. Siempre se le está ofendido contra alguien. Y siempre que se está ofendido contra ese alguien es porque está faltando el perdón. Y cuando falta el perdón, falta el amor. Y donde falta el amor, hay pecado. Entonces Jesús nos está enseñando justamente esto. Ahora, en esta oración que vimos al principio, Jesús también nos está mostrando cuál es el camino para nosotros ya no estar ofendidos con las personas. Porque yo creo que esto nos pasa a todos. Entonces, ¿cuál es el camino para no estar ofendidos con la persona? El camino para no estar ofendidos es justamente orar. Orarle al Señor. Si nosotros estamos ofendidos con alguien, nosotros en ello estamos pecando. ¿Cómo podemos dejar de estar ofendidos con esa persona, con ese grupo de personas? Orando y pidiéndole a Dios que saque eso de nosotros. El amor de Dios echa fuera el temor, como vimos en otro video, pero también echa fuera esa ofensa. Porque tenemos que entender, la ofensa es algo que sucede en el que se ofende, no en el que se dice que causa la ofensa. La ofensa nunca sucede en el que causa la ofensa. La ofensa es algo que es personal. Sucede en el que se dice que recibe la ofensa. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, una joven va caminando por un lugar y un joven le lanza un piropo. Y esa joven se ofende por el piropo que le lanzaron. Pero más atrás viene otra joven y el mismo joven le lanza otro piropo, o más el mismo piropo, vamos a decir, por poner un ejemplo. Y esta otra joven, en lugar de sentirse ofendida, se siente halagada. De manera que, ¿qué es lo que quiero mostrar con esto? Que es el mismo caso. Son los mismos elementos. Un joven, un piropo a una joven. La diferencia está en cómo la joven, en este caso, toma el piropo. Una la toma para ofenderse y otra la toma como un halago. También puede venir otra que simplemente no le ponga asunto, no le ponga importancia, que tal vez sería lo más correcto, simplemente no ponerle importancia. En este caso, si alguien que no te conoce te lanza un piropo. Pero bueno, cada quien. El asunto es que el que se ofende, la ofensa no está en el que supuestamente produce la ofensa, no. La ofensa siempre está en el que se ofende. Siempre está en nosotros cuando nos ofendemos, el ofendernos o no. Hay un dicho que por ahí que dice que no ofende el que quiere, sino ofende el que puede. No, en realidad el que se ofende es el que puede, el que se puede ofender. Normalmente uno se ofende con las personas que uno entiende que deberían, o que uno espera, o tiene unas expectativas respecto de esa persona, de que le deba a uno un cierto respeto, o que le deba a uno una cierta actitud hacia uno. De esas personas que nosotros no esperamos eso, esas personas normalmente nosotros no tienen la capacidad de producirnos una ofensa. Y digo producirnos una ofensa porque lo que quiero remarcar justamente es qué tan subjetivo es este. Es tan subjetivo porque siempre está en ti, siempre está en mí. Siempre está en el que se ofende. Siempre está en la actitud de la persona que se ofende y no en los elementos exteriores. No son los elementos exteriores que ofenden, es algo dentro de nosotros que nos hace ofendernos. Se ve justamente en esto. Si no fuese así, ¿por qué algo viniendo de una persona que no nos importa, no nos ofende, y algo que viniendo de lo mismo viniendo de una persona que sí nos importa, entonces sí nos ofende? Nos ofende porque somos nosotros los que nos ofendemos. No depende de los elementos exteriores. No depende de ellos. Sin embargo, todos flaqueamos, entiendo, por lo menos yo flaqueo de esa pata. Muchas veces yo me ofendo
por lo que veo fuera, o por cosas que me hacen, o por cosas que no me hacen. Me puedo ofender. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? ¿Qué es el asunto? Porque no vamos a hacerlo loco aquí, ni vamos a decir que no caemos en este pecado. Es la oración la solución. Si nosotros nos vamos al libro de Lucas, vamos a ver en el capítulo 11 del libro de Lucas, que también nos habla del asunto de la oración. Y Jesús habla de la misma manera de la oración y da una oración, según este evangelista, de manera muy similar. Y le dice lo mismo, le dice el Padre Nuestro también. Luego le habla sobre el asunto de pedir también, les dice. A sus discípulos les dice, ustedes deben de pedir al Padre. Pero en el verso 12, en el verso 13, perdón, les dice, luego de haberles dicho de que deben de pedir, de cómo un padre o un hijo le pide a su padre y su padre le va a dar aquello que necesita, le dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Esto es lo que le dice. Entonces, esto viene justamente después de lo del Padre Nuestro, que viene en el verso 2, en el capítulo 11, verso 2. Les dice el Padre Nuestro. Luego les dice la razón por la que le está diciendo el Padre Nuestro. Y luego les dice que deben de pedir el Espíritu Santo al Padre. Es decir, que la razón también que está detrás de esta enseñanza de oración es para que ellos pidan a Dios su Espíritu Santo para poder cumplir ¿con qué? Con el requisito de la oración. Porque el requisito de oración les está diciendo que perdone nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos deben, es decir, justamente las ofensas. Está diciendo en la oración que nosotros le estamos pidiendo al Señor que perdone nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que pecan contra nosotros, a los que nos deben. Eso es lo que está diciendo. Pero eso no siempre sucede automáticamente. Esto es algo que muchas veces solamente lo vamos a conseguir mediante la oración, mediante pedirle al Señor que nos dé de su espíritu para nosotros entonces reemplazar, ¿qué? Reemplazar el temor, como hemos enseñado, reemplazar el estar ofendidos, reemplazar la falta de perdón, por el amor. Con la oración, con el Espíritu de Dios, con el don de la fe, con el don del amor del Espíritu Santo, echar fuera la ofensa, echar fuera el temor, echar fuera esa falta de amor y entonces poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, poder amar a nuestro hermano como a nosotros mismos y a nuestro Señor Dios sobre todas las cosas. Dios le bendiga mucho, espero que esto sea entendido, nos vemos en un próximo video. Chao.